El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. 6 días antes de la Pascua, fue Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Allí le ofrecieron una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban con él a la mesa. María tomó entonces una libra de perfume de nardo auténtico, muy costoso. Le ungió a Jesús los pies con él y se los enjugó con su cabellera. Y la casa se llenó con la fragancia del perfume. Entonces Judas Iscariote, uno de los discípulos, el que iba a entregar a Jesús, exclamó: ¿por qué no se ha vendido ese perfume en 300 denarios para dárselo a los pobres? Esto lo dijo no porque le importaran los pobres, sino que era ladrón, y como tenía a su cargo la bolsa, robaba lo que echaban en ella. Entonces dijo Jesús: déjala. Esto lo tenía guardado para el día de mi sepultura, porque a los pobres los tendrán siempre con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Mientras tanto, la multitud de los judíos que se enteró de que Jesús estaba allí acudió no solo por Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien el Señor había resucitado de entre los muertos. Los sumos sacerdotes deliberaban para matar a Lázaro, porque a causa de él muchos judíos se separaban y creían en Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos sentamos brevemente. Queridos hermanos, el día de hoy nos encontramos pues ya en este día lunes santo, un día ya dentro de la preparación, y los evangelios que escucharemos en estos días antiguamente tenían un nombre. Hoy es el lunes de la autoridad, mañana es el día de la confrontación y el miércoles es el miércoles de la traición. ¿Por qué? Por los evangelios. El día de hoy, la autoridad de Jesús en cuanto a que muchas veces Jesús hizo como decían los apóstoles, que le sugerían cosas y Jesús aceptaba en algunas ocasiones. Pero el día de hoy podemos ver cómo Judas Iscariote, pues el que llevaba la bolsa, el tesorero, pues quería que se vendiera ese perfume, y podríamos decir, ya era un perfume usado. ¿Por qué? Porque no era nuevo y costaba 300 denarios, y para nosotros pues no se nos hace tan grande. El denario era el salario de un día, así que ya vendiéndolo de segunda mano, pues se iban a obtener 300 denarios, o sea, 300 días de salario. Si el año tiene 365 días, es un perfume que costaba lo de un año. Y yo creo que un poquito más, estando nuevo. Y es aquí donde María Magdalena da esta ofrenda a Jesús por la resurrección de su hermano. Y es aquí donde también nosotros tenemos que preguntar, nosotros, ¿a qué estamos dispuestos a entregar por amor a Dios? ¿Qué tanto estamos nosotros dispuestos a vivir esa entrega del Señor? En estos días, lamentablemente, pues muchos ya están saliendo de vacaciones. El otro día que iba rumbo a la parroquia me sorprendió porque así como que en 3 minutos bajaron como 4 aviones. Y uno dice, no, ¿y en dónde está que no hay dinero? ¿Y en dónde está el de que no tenemos para salir? Pero pues ¿cuántos ya se fueron de vacaciones? ¿Y cuál es el plan de estas vacaciones? Pues la playita, las cervecitas, el andar divirtiéndonos. Y no es el tiempo para eso. Este tiempo es de meditación. ¿Qué es lo que yo voy a hacer por amor
al Señor? ¿Qué es lo que yo voy a hacer para agradar a Dios? ¿Cuántas veces ponemos pretextos en nuestra vida para decir que queremos hacer grandes cosas, pero no hacemos nada? Ejemplo de ello, pues el mismo Judas. Ay, si vendiéramos ese perfume en 300 denarios y se los daríamos a los pobres. Pues sí, pero como se dice coloquialmente, a los pobres de mi familia. ¿Por qué? Porque ese dinero no iba a ir precisamente para los pobres. Y disculpen que lo diga, pero el negocio más lucrativo del mundo es hacer campañas en favor de los pobres. ¿Por qué? Pues simplemente tenemos que descubrir algunos puntos acerca de las asociaciones civiles, sobre todo en esta categoría de ayuda humanitaria. Están solamente obligados a todo lo que recaudan, dar solamente el 10% a los pobres. El 90% lo pueden usar como gastos operativos. Y pues a veces dicen, no, pues es que necesitamos nuestro carrito para ayudar a los pobres. Y ahí va el carro último modelo. Y no la versión austera, la mejor equipada. No, y es que necesitamos, pues como estamos en la oficina, cafecito. Pero hay que comprar del cafecito más caro. Es más, ¿para qué tenemos una cafetera? Ahí está la empresa de la Sirenita que nos puede mandar el café todos los días. Y entonces, ¿cómo se está verdaderamente ayudando a los pobres? Pues de ninguna manera. ¿Por qué? Porque esto sirve como un pretexto para. Y es lo que el Señor dice, a los pobres siempre los tendrán. Y cómo nosotros ayudamos a los pobres. Y sinceramente, como escuchaba hace unos 4 años, 5 años, un informe administrativo de Tijuana. Y decían, Tijuana no es para que fuera una ciudad con pobreza. Y podrán decir, ay padre, pero ¿cómo si ve que hay a veces casitas que se están cayendo? ¿Por qué? Porque son hasta de cartoncito, sí, pero la casita de cartoncito, pero todos tienen su televisión sota, todos tienen su Sky, o tienen su BTV, o ahora el Total Play. ¿Por qué? Porque no pueden perderse el fútbol, no pueden perderse sus películas y el internet. Igual, pues, haciendo esa comparativa, por muy mal pagado un albañil, pues mínimo sus 2,000 pesitos, que es lo mismo que gana una secretaria. ¿Y cuál es la diferencia entre el albañil y la secretaria? Pues que el albañil se va a echar sus caguamas. ¿Y cómo le va a rendir para la casa? Pues si ya se lo tomó. Entonces, no es de que haya pobreza, es de que, como Judas, a veces decimos, nos quema el dinero, apenas tenemos dinero y ya estamos pensando hasta en qué nos vamos a endeudar porque ni nos va a alcanzar. No, es aquí donde la verdadera pobreza del hombre es la falta de amor. ¿Qué estamos dispuestos nosotros a hacer para que el amor crezca? Y principalmente, pues la falta de amor es con el amor mismo. Decía, no me acuerdo ahorita si era Santo Tomás de Aquino u otro teólogo del medievo que decía, el amor que no es amado. ¿Y a quién se refería? A Dios. Y podríamos preguntarnos, ¿cuántos de nosotros queremos dar ese testimonio de fe? A veces cuando hablo o confieso a los jóvenes, hay un tema muy interesante con los jóvenes. Les da pena su fe, les da pena decir que son católicos y muchas veces lo esconden. ¿Por qué? Porque a veces se van a burlar de nosotros, porque nos van a decir, porque 20,000 cosas. Y ciertamente a veces porque no tenemos esa fortaleza de espíritu, pues nos dejamos llevar por el mundo. Por ejemplo, en estos días, pues cuántos están ya pues llena su Semana Santa de actividades. Y que si vamos a ir aquí, que si vamos a ir allá.
Y pues la mayoría de parroquias en estos días santos tienen lo que se llaman las prepascuas infantiles o las prepascuas juveniles. ¿Para qué? Para conocer más a Dios. Pero, ay no, qué aburrido ir a la iglesia. Pero el videojuego no lo sueltan. Y es algo que debe de preocuparnos. Hoy no estamos reconociendo al Señor. Ya les he dicho en días pasados cómo pues con mi abuelita era de que pues prácticamente jueves, viernes y sábado televisión y radio apagadas. La comida se hacía desde antes y estos 3 días prácticamente era para estar en la iglesia. Pero hoy no nos interesa la iglesia, simplemente antiguamente la tradición de la visita a las 7 iglesias, por las 7 casas por las que pasó Jesús en su proceso entre la crucifixión, que la casa de Anás, la casa de Caifás, el Sanedrín, la casa o más bien el pretorio con Pilato, que si lo regresaron con el rey Herodes. ¿Por qué? Porque era Galileo, que del rey Herodes regrésate con Pilato. Entonces se hacía la tradición de, aunque sea ir a hacer una breve oración a 7 templos, ante lo que se llama el monumento. ¿Por qué? Porque ese día no está expuesto el Santísimo en su custodia, sino está simplemente en el copón. Y el sagrario abierto diciendo, aquí no está Jesús. ¿Por qué? Porque quiere decir que por amor se entregó a nosotros y por eso la iglesia respeta estos días. Tanto así que podríamos decir que el Tríodo Pascual que iniciaremos el próximo jueves, pues es una celebración única en 3 días, iniciando el día jueves con la misa de institución de la Eucaristía, o también como se le llama, la misa in cena Domini, la misa de la Cena del Señor, en donde vamos a descubrir que no hay bendición, sino se hace la traslación con el Santísimo y ahí termina la celebración. El día viernes el sacerdote tampoco inicia como de ordinario diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Simplemente el sacerdote llega en silencio, se postra ante el altar unos momentos en silencio, se levanta e inicia con la oración colecta. Igual, termina la comunión, se hace la despedida, pero no hay bendición. El sábado se inicia con el lucernario, con la bendición del fuego nuevo, pero tampoco hay la monición o el saludo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hasta que termina ya esa misa con la bendición solemne de la Pascua. Y tanto es así que el Viernes Santo no hay misa. ¿Por qué? Porque se respeta el duelo del Señor. Antiguamente, inclusive, el color litúrgico del Viernes Santo no era el color rojo como hoy, sino era el color negro. Y pues era para decir, pues el Señor descansa. ¿Por qué? Porque quiso descansar en el seno de Abraham para liberarnos de la muerte eterna. Y ahora sí que tenemos desde ese tiempo el acceso. Ayer el Evangelio dentro de la misa, la pasión de nuestro Señor Jesucristo, un detalle que es el que se menciona prácticamente al principio después de que muere Jesús. Dice, el velo del templo se abrió de arriba abajo. ¿Y qué significa? Que precisamente ya no hay la separación entre Dios y el hombre, porque con la muerte de Cristo ese velo fue rasgado para que el hombre ya tuviera acceso a Dios. Por eso tradicionalmente y hasta en el credo
que se llama el Credo de los Apóstoles, se dice, y descendió a los infiernos y al tercer día resucitó. Y no significa el infierno lugar de castigo, sino lo que en la Biblia se llama el seno de Abraham, el lugar donde estaban los justos esperando el día de la liberación. Y es Jesús que baja para darles la noticia de que ya tienen abiertas las puertas al cielo por su muerte, por su resurrección. Por eso esta celebración de la Pascua, no podemos solamente recordar la resurrección, pero tampoco podemos recordar solamente la pasión, sino es una celebración misma, la pasión y resurrección. De hecho, la misa tiene estos dos sentidos. El momento de la consagración, que es la muerte de Jesús, que se da por nosotros, para el perdón de nuestros pecados, pero también tiene el momento de recordar la resurrección, cuando el sacerdote al terminar, pues ahora sí que la plegaria eucarística eleva los dones consagrados y dice, por Cristo, con Él y en Él. Es la resurrección de Cristo que se hace también presente. A veces decimos solamente, la misa es el sacrificio del altar, es el recuerdo de la pasión de Cristo, sí, pero también de su resurrección, porque recordemos que Él mismo dice que no es un Dios de muertos, sino de vivos. Y Él dice, y también podemos verlo hasta en el Apocalipsis, que dice es el que vive por los siglos. Entonces, no está muerto, sino está vivo por amor a nosotros. Lo único que quiere es que le abramos el corazón. Lo único que quiere es que le aceptemos para que nosotros podamos gozar de esa gracia y de esa paz. Por eso pedirle al Espíritu Santo que nos dé este don de la generosidad para que vivamos estos días intensamente en este recuerdo de nuestro Señor Jesucristo. Que así sea, para gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y vamos a hacer nuestra oración de Padre Carlos de Foucault. Padre, me pongo en tus manos. Haz de mí lo que quieras. Sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo más, Padre, te confío mi alma, te la doy con todo el amor de que soy capaz porque te amo. Y necesito darme a ti, ponerme en tus manos, sin limitación, sin medida, con una confianza infinita, porque tú, Señor, eres mi Padre. Amén. Nos sentamos y continuamos con nuestra celebración.